avivamiento. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6 dice la grandiosa palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Tenga la gentileza de sentarse brindando gloria a Dios. Amén. Ningún hombre puede programar un avivamiento, pues no es de origen humano, sino de origen divino. Pero si el hombre o la mujer puede hallar gracia delante de los ojos de Dios, aunque no lo puede producir, sí puede participar de ese avivamiento. Para poder participar de los avivamientos que Dios genera, es necesario realizar dos elecciones. Y la primera elección es enamorarse de la presencia de Dios. Si no me enamoro de la presencia de Dios, difícilmente podré participar de los avivamientos que Dios ha preparado y que quisiera que me incluyera. Recordando que uno de los escribas se le acercó al Señor, y cuando la Biblia habla de escribas, los escribas eran las personas que estaban encargadas de traducir o de escribir en pergaminos en esa época donde todavía no habían libros, ni imprentas, ni computadoras, sino que las imprentas eran las manos y el papel era pergaminos, pieles de animales que se trabajaban para que pudiera quedar allí consignada estas letras. Y entonces estos eran los escribas, eran personas que conocían mucho la palabra de Dios. Así que acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar, se le acercó y le dijo: maestro bueno, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? A lo cual el Señor le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Enamorarme de Dios, enamorarme de la presencia de Dios es la elección más inteligente que puedo tomar y la que me hace partícipe de los avivamientos que Dios quiere traer a mi vida, a mi familia, a mi comunidad, a mi ciudad, a mi país y al mundo entero. Aquí en medio nuestro hay gente que ha elegido, y muchos de los que se conectan con nosotros, hay muchos conmigo que hemos elegido amar a Dios, enamorarnos de Dios, pero no de cualquier manera, sino con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. No sé si esté de acuerdo con lo que voy a decir a continuación, pero cuando uno está enamorado, todo lo que está alrededor pierde importancia y valor. El cansancio se olvida cuando uno está enamorado y está con quien ama o a quien ama. Cuando estaba enamorando, cuando Claudita, mi esposa, antes de casarnos, me estaba enamorando. Y yo la estaba enamorando. Nos estábamos enamorando. Yo no supe si la suegra se dio cuenta o el suegro, pero nosotros hablábamos hasta las 3 de la mañana por teléfono celular. Gracias a Dios ya existían los celulares. Hasta las 3 de la mañana. Pero es que estaba enamorado, todavía no era mi esposa. Pero yo le estaba diciendo al Señor: Señor, si es tu voluntad, que sea ella. Y hasta las 3 de la mañana hablábamos, y ella se levantaba a las 5 de la mañana para alistarse para su trabajo. Y este siervo, que ya era pastor, aunque no me había casado, era pastor soltero,
me levantaba a las 5 de la mañana para una oración, un programa de oración que se llamaba Amanecer con Cristo. Así que eran las 3 de la mañana y ya yo sentía que no podía más. Entonces le decía: si vieras lo feliz que me siento de hablar contigo todas las noches, y quisiera amanecer hasta que raye el alba, pero yo creo que tú debes descansar algo porque mañana trabajas y yo también. Entonces ella me decía: bueno. Entonces yo le decía: entonces nos hablamos mañana nuevamente. Y me decía: sí, claro, por supuesto. Y yo le decía: bueno, entonces que tengas linda noche. Y ella: gracias, tú también, que Dios te bendiga. Y yo: que Dios te bendiga. Y yo esperando que ella colgara, y ella no colgaba el teléfono. Y entonces: ¿todavía estás ahí? Sí. Entonces los enamorados son así: cuelga tú. No, cuelga tú. Se vuelve uno hasta un poco como ya usted lo está pensando. Sí, hermano, porque el enamorado entonces como que empieza a sentir que lo que está a su alrededor pierde importancia y pierde el valor, el cansancio pierde valor. Alabado sea el Señor. Y al día siguiente salía de su trabajo, comía, yo terminaba de evangelizar, de predicar, y nuevamente nos llamábamos, y hasta las 3 nuevamente. Dios Todopoderoso. Ya después de unos meses le dije: no, ya no aguanto más, casémonos por favor. Y entonces me dijo: ¿y por qué te demoraste tanto en proponérmelo? Qué lindo es estar enamorado. Alabado sea Dios. Moisés estaba enamorado de la presencia de Dios. Y cuando se enamora de esa presencia, entonces también el tiempo pierde valor para Moisés. Los otros compromisos que tenía con algunos familiares o amigos o personas de Israel también perdieron valor en ese momento. Y es ahí entonces cuando Moisés, allá en oración y en su presencia, le dice al Señor: Señor, esto solamente lo puede decir alguien que está enamorado de Dios. Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Hay aquí un enamorado de la presencia de Dios que no se avergüence de levantar una de sus manos, de alzar su voz y decirle al Señor: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Vamos, tómese unos segundos para decírselo allí donde usted se encuentra. Dígaselo con toda su alma. Dígale: Señor, te ruego que me muestres tu propósito para mi vida, tu gloria. Señor, que me muestres tu voluntad, que te glorifiques en mí, Señor. Y eso es amor. Alabado sea el Señor. El que está enamorado del Señor no tiene problema de levantarse a las 5 de la mañana a hablar con Él. No es una carga, es una delicia. Se disfruta como se disfruta hablar con la amada que está conquistando. También se disfruta buscar a Dios en oración, de rodillas, sentado, de pie, mentalmente, mientras se conduce el carro, mientras se preparan los alimentos. Se disfruta, es algo tan lindo. Y pasa el tiempo y uno no se aburre, no se cansan las rodillas tal vez, se cansa el cuerpo tal vez, pero uno está feliz. Necesitamos, hermanos, necesitamos enamorarnos de la presencia del que nos amó desde antes de la fundación del mundo y del que cuidó de nosotros, aún estando nosotros en el vientre de nuestra madre. Necesitamos enamorarnos apasionadamente del Señor. Alguien brinda gloria a su precioso y poderoso nombre. Esto de enamorarse es tan importante que el Señor le manda a una de sus congregaciones, a la iglesia, le manda a arrepentirse, porque una de las iglesias allá en Asia, en Apocalipsis, había perdido su primer amor. Es decir, no tenía el mismo sentimiento que tenía al principio. No tenía ese mismo fuego,
Porque cuando hablamos de avivamiento, tenemos que hablar de amor, y el amor hay que avivarlo. Hay que, hermanos, hay que moverlo para que arda. Hay que mover lo que haya que mover para que tome más fuerza y se encienda. Y el Señor le dice a su iglesia: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. No le dice que lo había dejado de amar. No, todavía la iglesia lo amaba, pero no como la primera vez. Y es que si tú no amas como la primera vez, estás en peligro. Si tú, varón, no amas a tu esposa, o tu esposa no amas a tu esposo como la primera vez, tu matrimonio está en riesgo, porque puede llegar un tercero a minar, a hacer daño, a proponer, a hacer propuestas que no traerán bendición, sino ruina para tu vida. Pero cuando estamos en nuestro primer amor, se lleven los meses que se lleven o los años que se lleven, sea en el matrimonio o sea en la presencia de Dios, cuando estamos en ese primer amor, cuando arde el fuego, cuando arde la llama del amor por la presencia de Dios, hermano, puede llegar la oferta que llegue, puede llegar la proposición que llegue, puede llegar lo que el mundo nos quiera brindar. Hay un amor, hay una llama encendida, hay un fuego que arde, hay un amor que sobrepasa cualquier tipo de propuesta, y es un amor verdadero por la presencia de Dios. Y en el verso 5 del capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Reciba esta palabra. Cuando no amas a Dios como la primera vez, has estado cayendo. ¿Cuántos reciben esa palabra? Si no amas a Dios con toda la fuerza, pasión y avivamiento, estás decayendo, porque lo dice el mismo Dios. Recuerda pues de dónde has caído, y te manda el Señor a arrepiéntete y haz las primeras obras. Y viene algo simbólico pero poderoso: si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. El candelero que era ese elemento, esa lámpara donde se encendía la luz, donde se ponía luz, donde ardía el fuego y la llama, para que no hubiese oscuridad dentro del tabernáculo, sino que hubiese luz. Queridos y queridas, mientras no estemos enamorados de la presencia de Dios, se corre del riesgo entonces de que Cristo vuelva pronto y que quite su candelero de su lugar. Ese candelero es su presencia en nosotros, es lo que ilumina nuestras tinieblas y lo que ilumina nuestros pasos. Su palabra sigue siendo lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús sigue siendo la luz del mundo, y no solo la luz del mundo hacia afuera, también es la luz de nuestra vida, de lo que hay dentro. Él primero ilumina dentro para que luego irradie hacia afuera. Alguien bendice la presencia de Dios en esta hora. Alguien lo puede aplaudir con todo su corazón. Pues si no, vendré pronto y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. También dice Mateo que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. El amor no puede estar frío, tiene que estar ardiendo, tiene que estar vivo. La llama tiene que encenderse, reavivarse. Usted tiene que sentir ese amor. Si usted siente que el amor por su esposo o su esposa ha venido flaqueando, bajando, usted necesita, además de orar, sacar unos días e irse con su esposo y esposa, sentarse, dialogar con él, contarle lo que le agrada y lo que no le agrada, perdonarse, volver a comenzar nuevamente a amarse y dejar que ese amor, esa llama arda. Lo mismo con la presencia de Dios.
No podemos permitir que el amor se nos enfríe. Yo hoy no elijo que mi amor por Dios se enfríe, porque el amor de muchos se enfría en los últimos tiempos. Yo tomé la decisión, y creo que muchos aquí conmigo hoy nos decidimos no a que se nos enfríe el amor por Dios, sino a avivar este amor por Dios, este fuego del don de Dios que está en nosotros. Alguien que elija avivarlo, que levante su voz y le diga: Señor, yo quiero avivar. Aleluya. Pero también hay una segunda elección. La primera, enamorarse de la presencia de Dios, y la segunda, ser fiel a Dios en lo poco. Cuando eres fiel a Dios en lo poco, entonces podrás recibir una respuesta de parte del Señor. Y no cualquier tipo de respuesta, una respuesta hermosa, una respuesta preciosa. Porque quien no es fiel en lo poco, entonces el Señor le dice: mal siervo eres. Y entonces el Señor lo arroja de su presencia, como lo dijo en la parábola. Pero quien es fiel a Dios en lo poco, el Señor le dice: bien, buen siervo fiel. No esperes las grandes cosas en Dios para ser fiel, porque no vendrán las grandes cosas en Dios hasta que aprenda a ser fiel a Dios en las cosas pequeñas. Cuando eres fiel en lo pequeño, Dios te pondrá en lo grande. ¿Cómo cumplirá Dios tus sueños, tus anhelos, tus peticiones o las visiones que Él te ha dado, si ni siquiera puedes ser fiel a Dios en lo poco que te ha encomendado a través de tu pastor, a través de los dones que te ha entregado, a través del liderazgo en la iglesia? ¿Cómo esperas un ministerio grande, próspero, avivado, lleno de bendición, lleno de unción, lleno de personas apoyándolo, lleno de la bendición en todas las áreas, si no eres fiel a Dios en el liderazgo de un comité de 3 o 4 personas o 5 que Dios te ha entregado? ¿Cómo anhelas un gran ministerio sin ser fiel en lo poco? Pero Dios le dice a los que quieren ser fieles en lo poco: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Todavía Dios quiere poner en lo mucho a aquellos que quieren ser fieles en lo poco. Antes de llegar al segundo lugar más importante del imperio Egipto, antes de ser gobernador, José fue fiel en lo poco, siendo un esclavo. Cuando era gobernador cuando llegó a ser gobernador no era esclavo, era libre. Pero cuando fue esclavo de Potifar, fue fiel a Dios en lo poco. Cuando la esposa de Potifar lo invitó a dormir con ella, él expresa: pero ¿cómo he de pecar contra mi Dios y contra mi amo? Es decir, ¿cómo voy a dejar de ser fiel a Dios en esto poco que Él me ha dado? Si mis hermanos me iban a quitar la vida en una cisterna, pero Él me guardó la vida ya. Yo prefiero y elijo ser fiel a Dios en lo poco, y Dios honra al que le es fiel en lo poco. Así vayas a la cárcel, luego hay otras estaciones que te llevarán a lo mucho, y el ejemplo y el testimonio está en José. Jesús le dio de comer a más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Permítame hacerle una pregunta: ¿para dónde se fueron esos 5,000? Porque no hay registro luego de ellos. El registro está en que al día siguiente o a los días fueron y le buscaron nuevamente, y el Señor no les dio pan ni peces. Y les dijo: búsquenme no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cuántos estamos aquí? No por la comida que perece, sino por la presencia de Dios que nos ha dado vida, y vida en abundancia. Y el Señor les dice: no me busquen por esa comida, y se enojaron y se fueron.
O sea que hay gente que recibe milagros, pero se van porque les quedó grande el milagro. No fueron capaces de ser fieles en lo poco. Ellos creyeron que el milagro era lo grande y el milagro no era lo grande. Lo grande es la presencia de Dios en nosotros, dándonos vida eterna y dándonos la herencia de la salvación en el reino de Dios. Eso sí es grande. Pero un milagro, aunque es hermoso, no es lo grande. Y ellos creyeron que era lo grande. ¿A dónde se fueron esos 5,000? Si en el día de Pentecostés solamente se registran 120, algunos de esos 5,000 estaban allí. De esos 5,000 quedaron de los 120 algunos. Hermanos, hoy Dios nos llama a ser fieles en lo poco, a enamorarnos de la presencia de Dios y a ser fieles en lo poco. Porque yo quiero terminar en esta hora diciéndoles: nadie llega a la cima sin haber comenzado de abajo. Nadie será impactado por las grandes obras de Dios sin haber comenzado enamorándose de Dios, en la intimidad de Dios, en oración y siendo fiel en lo poco. Ninguno que ha recibido el Espíritu Santo lo recibió sin haber adorado a Dios y haberse rendido delante de su presencia y haberse humillado en espíritu y en verdad delante de Él. Si usted siente adorarlo, adórelo y glorifíquele, pero hágalo, hermano, en espíritu y en verdad. Mientras lo adora, dígale: Señor, yo quiero enamorarme de tu presencia. Aleluya. Esta palabra, este sermón se llama avivamiento, porque el avivamiento trae manifestaciones sobrenaturales de Dios. El avivamiento produce que muchas personas sean salvas por el poder y la acción del Espíritu Santo de Dios. El avivamiento produce, hermanos, entonces que se intensifique y se multiplique los dones del Espíritu Santo en la iglesia y las operaciones y los milagros mientras el pueblo alaba a Dios o se escucha la palabra de Dios. El Espíritu Santo está en acción. Y eso sucede cuando hay avivamiento. Aleluya, una notoria presencia de Dios se manifiesta en los corazones y en el ambiente se puede sentir que hay avivamiento, que Dios toma el control, que Dios toma el dominio, que el que está distraído se conecta con el Espíritu Santo de Dios, que el que está indiferente comienza a sentir la poderosa presencia de Dios, que el que no tiene deseo de adorar comienza a levantar sus manos y a decirle: Santo, Santo, Santo es el Señor creador del universo. Que el que está angustiado comienza a sentir paz. Alguien me escribía esta semana a YouTube, y que Dios bendiga a esa persona y Dios siga obrando en ella. Y me decía, cuando hizo una declaración directa hacia una mujer que estaba conectada, esa mujer era yo, pastor. Usted manifestó que había una mujer que estaba totalmente cansada y deprimida y sin un solo aliento para continuar. Pero a ti, mujer, Dios te dice que está a tu lado justo ahora y en ese momento. Y ella me escribe testificándome: era yo. Y cuando me dijo eso, sentí la presencia de Dios. Sentí que Dios me levantó de allí. Me levanté sin depresión. Me levanté
antes sin tristeza, ahora lloraba, no de soledad, ahora lloraba de saber que yo le había dicho a Dios: si tú estás conmigo, háblame directamente y dime que no estoy sola y déjame sentir tu presencia. Que Él me diga que está conmigo directamente a mí, que se refiere a mí. Ese es el poder de Dios. Alábalo, mi hermano, alábalo en esta hora, alábalo, Él está aquí. Colócate de pie, por favor, y si ese aplauso es para Dios, bríndaselo como Él se lo merece. No escatimes fuerza, no escatimes alabanza, glorifícalo en este momento. El Rey está en este lugar, su espíritu se mueve, aleluya. Hay una generación que clama por avivamiento. Yo sé que hay muchos que solo claman por milagros, y sé que hay otros que solo claman por una esposa, y sé que hay otros que solo claman por un esposo, y sé que hay otros que solo claman por un buen trabajo, y sé que hay otros que solo claman para pagar deudas. Pero hay un remanente. Hay un remanente en todas las naciones de la tierra que tenemos una oración que va más allá de la salud, que va más allá de la sanidad física, que va más allá del bienestar económico. Hay un remanente que me escucha en esta hora. Es un remanente de hombres y mujeres de oración que queremos ir más allá de tener buena salud, más allá de tener buenas finanzas, más allá de tener una linda familia. Hay un remanente que clama por avivamiento, por Espíritu Santo, por ver personas llegando a los pies de Jesucristo, por ver personas liberadas por el poder de Dios, por ver gente libre de las ataduras, libre de las cadenas del pecado. Creo que aquí hay gente de ese remanente. Creo que hoy yo siento que aquí hay gente conmigo que hace parte de ese remanente y que dice: sí, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Sí, Señor, aviva mi vida. Sí, Señor, aviva mi corazón. Sí, Señor, aviva mi alma. Sí, Señor, aviva mi congregación. Sí, Señor, aviva la iglesia. Señor, aviva la iglesia en todo el mundo. Levanto un clamor en este momento. Levanto una oración en este instante. Sale un clamor de mi espíritu al Espíritu Santo de Dios, diciéndole: Señor, estamos enamorados de tu presencia. Señor, estamos enamorados de ti. Señor, queremos enamorarnos más de tu Espíritu. Jesús de Nazaret, Dios de mi salvación, en esta hora yo clamo, Señor, junto con este ejército de cristianos y cristianas que se conectan y que están aquí. Clamamos por avivamiento. Odri babahaya, quizala babahaya. Y calababajatira la babahaya. Clamamos por avivamiento. Levante su voz, usted que está allá detrás del celular, detrás de su computador. Levante su voz, usted que está aquí en este hermoso templo. Dígale: Señor, hoy clamo por avivamiento para mí. Hoy clamo por avivamiento para mi casa. Hoy clamo por avivamiento para la iglesia. Hoy clamo por avivamiento para los Estados Unidos de América. Hoy clamo por avivamiento para Puerto Rico. Hoy clamo por avivamiento, por vida eterna para Honduras. Hoy clamo por avivamiento para El Salvador. Hoy clamo por avivamiento para Guatemala. Hoy clamo por avivamiento para México, para Ecuador, Señor, para Bolivia. Hoy clamo por avivamiento para Perú. Hoy clamo por avivamiento para España.
Hoy clamo por avivamiento para Argentina, para Brasil. Hoy clamo por avivamiento para Uruguay. Hoy clamo por avivamiento para Chile. Hoy clamo por avivamiento por las Guyanas francesas. Hoy clamo por avivamiento para Colombia, Señor Jesucristo. Oh Dios, hoy clamamos por avivamiento. Hoy clamamos por avivamiento. Hoy las naciones volvemos nuestra mirada a ti para decirnos que te amamos y queremos enamorarnos más de ti. Hoy clamamos por avivamiento para Italia, Señor. Hay un líder conmigo, hay un diácono conmigo, hay un líder de jóvenes, hay una dama, hay una mujer de oración que se une en este clamor. Hoy clamamos por avivamiento para Europa, para todas las naciones de Europa. Hoy clamamos por avivamiento para todas las naciones de África. Señor Jesucristo, trae salvación, Señor. Trae vida eterna, Señor. Trae poder del Espíritu Santo. Hoy clamamos por avivamiento para todas las naciones de Asia. Hoy clamamos por avivamiento por Israel, Señor. Hoy clamo por avivamiento, Señor, por Guinea-Bissau, Señor. Hoy clamamos por avivamiento por Inglaterra, Señor, por Italia, Señor. ¿Cuántos hermanos en Italia nos piden oración y se conectan? ¿Cuántos hermanos en el Japón, Señor? Hoy pedimos oración. Hoy clamamos por todo Japón, Señor. Hoy tu pueblo se vuelve a ti, Señor. Hoy nos enamoramos de ti, Señor. Levante su voz y dígale: hoy yo me enamoro de ti, Señor. Yo me quiero enamorar hoy y mañana y pasado mañana. Yo quiero ser fiel en lo poco, Señor. Yo quiero ser fiel en lo poco, Señor. En lo que me has entregado, Señor. En la iglesia quiero ser fiel. En el liderazgo que me has dado quiero ser fiel. Quiero ser fiel con mi esposa. Quiero ser fiel con mis hijos. Quiero ser fiel, Señor, en mi trabajo. Quiero ser fiel. Yo le ruego al pueblo de Dios que tenga un momento más. Un momento más de clamor. Un momento más de clamor. Un momento más de clamor. Dile al Señor: ayúdame a ser fiel en lo poco. Ayúdame a enamorarme más de tu presencia, pero también ayúdame a serte fiel en lo poco. No quiero menospreciar nada de lo que tú me has dado. No quiero quitarle el valor a tu presencia. No quiero quitarle el valor a la alabanza. No quiero quitarle el valor a la oración. No quiero quitarle el valor a la palabra de Dios. No quiero quitarle el valor a la Biblia. Quiero enamorarme más de ti, Señor. Más y más de ti, Señor. Derrama tu Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu Santo sobre los que escuchan, Señor. Sobre las personas que se conectan. Derrama tu Espíritu Santo. Que ellos sientan tu Espíritu, Señor. Que reciban el poder de Dios. Hay libertad, Señor, para hablar en nuevas lenguas. Así alguien se encuentre solo detrás de un celular, Señor, hay libertad para recibir el Espíritu Santo. Hay libertad para hablar. Hay libertad para recibir sanidad divina. Hay libertad, Señor, para ser impactado por el poder de Dios. Hay libertad. Si alguien siente pesadez en su casa, reprenda en el nombre de Jesucristo y proclame que su casa es patrimonio de Dios. Su casa es propiedad de Dios. Su casa le pertenece a Dios. Sus hijos le pertenecen a Dios. Yo y mi casa, yo y mi casa, proclámelo con fe. Yo y mi casa le serviremos al Señor con todas nuestras fuerzas. Reciba el Espíritu Santo, recíbalo. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Hay movimiento de lo alto. No se desconecte
desconecte, no se desconecte. Aunque me deje de escuchar, no se desconecte. Aunque deje de oír esta transmisión, no se desconecte. Jesús está en este lugar. Reciba el poder del Espíritu Santo. Reciba el poder de Dios y deje que su gloria lo inunde, que su gloria lo llene, que su gloria llene su mente, su corazón. Vamos, es tiempo de amar a Dios. Ámelo ahora, hermano, ámelo, ámelo. Ame a Dios con toda su mente, ámelo con toda su alma, ámelo con todo su corazón, ámelo con todas sus fuerzas y dígale: Señor, con este amor ayúdame a serte fiel en lo poco. Es tiempo de vivir de gloria en gloria. El gozo del Señor me sostendrá.